Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, ¿se escucha bien? La Súper, presentación, sí. sí, ya súper. Hola, un gusto. Bueno, yo soy Jorge Muso, soy médico urgenciólogo a la Católica y hago turnos también en el Hospital Soto del Río y en el Hospital Félix Bulnes también, algunos turnos extra. Y gracias por la invitación más que nada a este curso de urgencia que es para médicos generales. Bueno, le voy a dar un motivo de consulta bien frecuente que es el síncope, ¿ya? El síncope en urgencia. Espera un momentito. Bueno, ¿qué tan frecuente es el síncope como motivo de consulta? En general, corresponde aproximadamente entre el 1 al 3% de las consultas en el servicio de urgencia, lo que no es menor. Y que también es un motivo de consulta bastante frecuente porque en general las personas, alguna vez en su vida, entre un 20 a un 50% de las personas presentan un episodio de síncope. Y muchos de ellos van a consultar a la urgencia por este mismo episodio de síncope. Bueno, ¿y a qué corresponde el síncope? Por definición, el síncope es un episodio de compromiso de conciencia que es súbito, que se acompaña de pérdida del tono postural, y eso también es algo bien importante porque muchas veces también así lo podemos diferenciar, por ejemplo, en las crisis de ausencia, es un compromiso de conciencia que es transitorio, y este otro punto importante que muchas veces hacemos uno de nuestros grandes diferenciales es que con el síncope el paciente sí tiene que presentar recuperación ad integrum, sin ninguna intervención médica de por medio. Por ejemplo, un paciente que tiene una hipoglicemia y le pasamos glucosa, le damos comida, eso no es un síncope porque nosotros hacemos una intervención que genera que el paciente recupere su conciencia. El síncope por sí solo, la recuperación es ad integrum por el propio paciente, es de forma espontánea. ¿Y por qué nos preocupamos tanto en realidad por este motivo de consulta? Como pasa con, por ejemplo, con otros síntomas cardinales, como por ejemplo la cefalea, bueno, el síncope es un diagnóstico en general, podemos tener causas que en general son bastante benignas, no el 20, entre el 20 y el 50, entre el 20 y el 50% de la población presenta en algún momento un episodio de síncope, pero no todo ese porcentaje presentó, por ejemplo, un episodio de muerte súbita o la causa del síncope fueron arritmias ventriculares. Entonces ahí viene un poquito el rol de nosotros como médicos cuando trabajamos en un servicio de urgencia de poder estratificar el riesgo. Y el síncope en general, hablamos de un continuo de la patología. O sea, puede ser un paciente que consultó por un presíncope con sensación, por ejemplo, de mareos y que no alcanzó a tener un compromiso de conciencia. O tenemos, por ejemplo, el paciente con lipotimia que no tiene compromiso brusco de conciencia, pero tiene la sensación de que se va a desmayar. Tenemos el paciente que presenta un síncope, que claramente pierde este compromiso de conciencia con recuperación ad integrum. Y algunos de estos pacientes tienen compromiso de conciencia y en realidad lo que presentaron fue un episodio de muerte súbita, que obviamente la parte más grave de esta patología, de alguna de las causas que puede ser la misma causa, o sea, una misma causa que puede generar muerte súbita, puede generar un síncope y una sensación de lipotimia. Entonces, por eso es tan importante saber bien cómo enfrentar a estos pacientes y poder también tener un enfrentamiento más que nada basado en la estratificación de riesgo. Este video a mí me gusta mucho mostrarlo en general. Es un video que ¿qué es lo que hacen? Es tratar de inducir el síncope en algunos pacientes. Y quiero que vean cómo es. Ahí la paciente presenta el síncope y si se fijan, está presentando algunos movimientos clónicos que son bien generalizados. Vamos a ver este otro paciente también que se hace estas pruebas con video. Aquí se generó el síncope y aquí el paciente lo mismo, o sea, presenta movimientos anormales que pueden acompañarse, por ejemplo, de desviación de la mirada. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces consultan en urgencia y uno dice, ¿por qué consulta? Por convulsiones. Porque claro, si una persona que quizás no es médico, ve esto, ve movimientos clónicos que son autolimitados, incluso uno siendo médico, puede pensar que son convulsiones, pero no. Es un episodio de síncope. ¿Qué es lo que pasa? Que si baja el flujo sanguíneo cerebral, pueden presentar movimientos clónicos bastante similares a las convulsiones. Y es tanto así que un 20 a 30% de los pacientes que ingresan, por ejemplo, a una hospitalización como diagnóstico de convulsión, en realidad eran síncope, y entre un 5 y 15% de los que ingresan como síncope, en realidad eran convulsiones. Entonces, incluso a nosotros nos cuesta muchas veces hacer la diferencia. Ahora, ¿qué cositas nos podrían ayudar muchas veces a diferenciar si esto es una convulsión o en realidad un síncope? Y para poder nosotros elegir nuestro track de estudio, porque cambia completamente el estudio, de un estudio de una primoconvulsión a un estudio de un síncope. ¿Qué cositas nos pueden servir? Y en realidad lo que más sirve es ver la mordedura lateral de la lengua. Es poco sensible, o sea, no todos los pacientes lo van a tener, no nos sirve para descartar, pero si lo vemos es bastante sugerente que pueda ser por un episodio convulsivo más que un evento sincopal, ¿ya? El epilopo distal, yo diría que
por eso nos aferramos bien en la definición. El síncope, el paciente recupera de integrum en minutos. En la convulsión, el paciente tiene un periodo poictal que se puede demorar 15, 20, 30 minutos en recuperar a su basal. O sea, no es una recuperación ad íntegro. Paciente que tenga, por ejemplo, antecedentes previos a convulsiones que convulsionen de la misma forma, claro, eso nos va a servir para diferenciar un poco. Y en general, también nos podría servir que en general, por ejemplo, los síncopes, como podemos ver en los videos, si bien presentan estos movimientos, en general no duran más de 15 a 30 segundos. ¿Ya? Eso en realidad son cosas que nosotros vamos sumando más que nada en tanto historia clínica. ¿Qué cosas no nos sirven? La pérdida de control de esfínteres. Se puede ver tanto en los pacientes que presentan síncope como convulsiones. La forma de la caída y la dirección tampoco nos va a servir mucho para diferenciar. La historia de convulsión, como mismo le comentaba, o sea, si una persona ve a al paciente que en general se está moviendo como lo vimos en el video, va a pensar que una convulsión, es poco probable que una persona te diga, oye, tuvo un síncope como motivo de consulta espontáneo. Y como lo habíamos dicho con el tema de los movimientos clónicos, que son bastante fáciles de confundir. Entonces, enfrentamiento inicial, lo primero que tenemos que hacer en realidad es diferenciar si que el paciente en realidad tiene un síncope o, o tuvo una convulsión, y eso nos va a cambiar nuestro track de estudio. Así que ahora vamos a hablar más que nada del síncope, y ya logramos diferenciar más que nada cuál es nuestro motivo de consulta. Mira, muy a grandes rasgos, como les comenté al principio de la presentación, esta charla es una presentación corta, pero más que nada va dirigida a hablar de enfrentamiento según riesgo, ¿ya? No según muchas veces a nosotros nos enseñan en los ramos, por ejemplo, de medicina, que uno va a buscar muchas veces el diagnóstico, pero en general eso nos genera más problemas y más estrés al enfrentar un servicio de urgencia, porque aquí nosotros trabajamos de repente con incluso un poco más de incertidumbre. Pero nosotros al hacer un enfrentamiento de riesgo nos podemos quedar más tranquilos y saber qué pacientes se tienen que ingresar y qué pacientes se pueden ir de alta. Pero a grandes rasgos, los mecanismos de síncope básicamente se dividen en tres: pacientes que tienen síncope neuromediado, síncope cardiogénico o síncope ortostático. Neuromediado básicamente por tres mecanismos que puede ser vasodepresor, cardioinhibitorio mixto. Y en general el síncope se asocia al miedo, al dolor, a las emociones, a maniobras de Valsalva, como a síntomas neurovegetatitivos, o algunas situaciones como por ejemplo la orina, el famoso síncope miccional, o cuando uno defeca y realiza Valsalva, que puede presentar un episodio de síncope. Yo diría que el que más tenemos miedo en general es el síncope cardiogénico, que es de los más malos, y que la mayoría de las veces tenemos que dejarlo para estudio. Y también el síncope ortostático, que también algunas de las patologías pueden ser de bastante grave. Por ejemplo, un paciente que está con una hemorragia digestiva, un paciente que está con shock, puede presentar síncope, pero más que nada por ortostatismo. Esto es grande rasgo para más que nada conocer los mecanismos del síncope. Y también tenemos, por otro lado, los pacientes que generan trastornos conversivos, que en realidad siempre es un diagnóstico de descarte. Muchas veces estos pacientes hiperventilan. La misma hiperventilación genera que haya una disminución del CO2 y eso genera vasoconstricción del flujo sanguíneo cerebral y cae el flujo sanguíneo cerebral y los pacientes presentan episodios de síncope. Pero siempre un diagnóstico de descarte y nuestro enfrentamiento va a ser como todos los pacientes. Como comentamos, entonces, ¿cuál va a ser nuestro rol? Nosotros vamos a llegar a la urgencia, como en todos los pacientes vamos a tener que hacer una completa evaluación primaria, ver los signos vitales y vamos a hacer una estratificación de riesgo. ¿Ya? Entonces, pacientes de bajo riesgo nosotros los vamos a dar de alta. Pacientes de riesgo alto son pacientes que no podemos dar de alta que requieren más estudios en la urgencia o hospitalizados. ¿Y en qué consiste este enfrentamiento según riesgo? Cuando yo hablo de un síncope que es de bajo riesgo, lo primero y el primer requisito, el paciente tiene que tener signos vitales normales. O sea, un síncope con un paciente que tiene signos vitales normales, al tiro de un síncope que es de alto riesgo. Signos vitales no solamente presión y frecuencia cardíaca, o sea, no solamente porque esté taquicárdico o bradicárdico y hipotenso, o sea, alto riesgo. También, por ejemplo, un paciente que tenga saturación en límites, también, por ejemplo, también va a significar un mayor riesgo. Pacientes que no tengan historia de riesgo, que vamos a hablar más adelante, pacientes que no tengan síntomas de riesgo, y si se cumplen esas tres cosas, que un paciente tenga signos vitales normales y no tenga ni historia ni síntomas de riesgo, el único examen que yo voy a necesitar en la urgencia para poder decir que un síncope de bajo riesgo es un electrocardiograma. Un electrocardiograma normal, y el paciente es de bajo riesgo y el paciente se puede ir de alta. Como todo paciente llega a la urgencia, como lo habíamos comentado, signos vitales es fundamental y el paciente tiene que tener signos vitales normales y una evaluación primaria que se hace en todos los pacientes, sobre todo los pacientes que llegan graves, más que nada que nosotros lo hacemos de forma sistemática en los pacientes que llegan graves. Y aquí claramente la causa, probablemente en la imagen de la izquierda, un paciente que está con una hemorragia digestiva, que ha perdido mucha sangre, probablemente mecanismo ortostático, pero el paciente tiene un síncope porque está con una hemorragia digestiva y yo me voy a ir a enfrentar al paciente según mi evaluación primaria con las acciones primarias que sean necesarias. En el caso, por ejemplo, del lado derecho,
tenemos un paciente que está con LIS, un paciente probablemente el síncope está en contexto de shock. Pero estos son un porcentaje bajo de los pacientes y la mayoría de los pacientes son pacientes que consultan con síncope aislado. Y entonces lo primero que vamos a ver van a ser los signos vitales y la evaluación primaria. Si está normal, pasamos a la segunda parte, más que nada que nuestra anamnesis y el examen físico. Cuando hablamos del paciente que tiene historia de riesgo, siempre a todos los pacientes que consultan por síncope tenemos que preguntar por antecedentes familiares de muerte súbita. Por ejemplo, un hermano o un tío que falleció de causa desconocida o, por ejemplo, por muerte súbita, sobre todo antes de los 50 años. Algo que tenemos que preguntar. Y eso sí nos genera más riesgo, o sea, porque generalmente gran parte de estas miocardiopatías o canalopatías son congénitas, tienen algún grado son transmisión genética. Otra parte de la historia de riesgo son pacientes que presentan síncope en ejercicio, que puede haber sido el momento que consultaron la urgencia o que previamente presentaron síncope al realizar el ejercicio. Porque ahí vamos a hablar más que nada de cuáles podrían ser estas causas que generan síncope en ejercicio y que en general se pueden incluso relacionar con muerte súbita, como hemos visto el caso, por ejemplo, de algunos futbolistas bien famosos. Pacientes que son cardiópatas conocidos, que tienen alguna cardiopatía estructural, por ejemplo, que están en estudio por una estenosis aórtica o que tienen alguna valvulopatía, o pacientes que son cardiópatas coronarios o tienen historia de insuficiencia cardíaca, ya son pacientes que son de alto riesgo de entrada. O sea, un paciente que presenta síncope con historia de insuficiencia cardíaca es un paciente que es de alto riesgo. En general, los pacientes adultos mayores sobre todo cuando uno habla en general de adultos mayores, por lo que está leyendo, sobre 65 años ya se considera que un paciente que ya aumenta el riesgo de síncope, sobre todo adultos sobre 65 años asociados a patologías cardiovasculares, los pacientes que son de mayor riesgo. ¿Y cuáles son los síntomas de riesgo? Siempre preguntar por estos síntomas. Tenemos que hacer una especie de checklist y ir descartando y que no tengan estos síntomas. Un paciente que tiene síncope en relación a una cefalea y asociado al síncope tuvo una cefalea ictal, es muy probable que el paciente pueda tener una hemorragia subaracnoidea. O por ejemplo, el paciente que tiene síncope asociado a dolor torácico o tiene un TEP o tiene un infarto agudo al miocardio, que son causas graves del síncope. O un paciente que, por ejemplo, tiene dolor abdominal, que puede ser, por ejemplo, si hay epigastralgia, podemos pensar que el paciente tiene una patología aórtica aguda, que puede tener un infarto agudo al miocardio. O, por ejemplo, una mujer en edad fértil con dolor abdominal asociado a síncope, tenemos que pensar que quizás puede tener un ectópico roto. Pacientes con síncope y disnea también son pacientes de alto riesgo, porque pensando más que nada en TEP, en estenosis aórtica, en pacientes que tienen algún infarto agudo al miocardio. Y siempre preguntar más que nada por hemorragia, por ejemplo, pacientes con melena. Preguntar, ir a buscarlo dirigidamente. Ya, si tenemos todo esto, un paciente que no tiene síntomas de riesgo, un paciente que no tiene historia de riesgo y un paciente que tiene signos vitales normales, el único examen que vamos a necesitar en la urgencia es un electrocardiograma. Si el electrocardiograma está normal, el paciente ya lo podemos categorizar como un síncope de bajo riesgo. ¿Ya? Ahora, tenemos que ser bien sistemáticos cuando nosotros hablamos de un electrocardiograma, porque uno dice electrocardiograma normal, pero ¿qué cosas son las que nos generan mayor riesgo de muerte súbita? Son algunas patologías que yo voy a mencionar ahora. ¿Cuáles son? Pacientes con isquemia. O sea, un paciente con isquemia no lo puedo dar de alta con electroisquémico asociado a síncope. Paciente que presenta arritmias, tanto rápidas como lentas. Pacientes que presentan bloqueos auriculoventriculares de alto grado, segundo grado, tercer grado, o bloqueos fasciculares, como bloqueos bifasciculares o trifasciculares asociados a síncope. Pacientes que tienen un síndrome de Brugada tipo 1, pacientes que tienen alguna preexcitación, pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica del ventrículo derecho y pacientes con un QT largo. Estos pacientes son de alto riesgo y nosotros tenemos que ser bien sistemáticos en ir a descartar estas causas en el electrocardiograma. Y eso más que nada ejercicio, tenemos que ver harto electrocardiograma, pero tenerlo en cuenta y revisar y hacer una especie de checklist y que no tengamos ninguno de estos. O sea, todo paciente con síncope yo lo voy a medir el QT y lo voy a mirar. Es algo que tenemos que hacer y tenemos que ver que no tenga ningún signo electrocardiográfico de estas patologías. Primer ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí un paciente que tiene claramente un supranível de par inferior, probablemente compromiso de la coronaria derecha, y además asociado a eso tiene, por ejemplo, un bloqueo AB. Este paciente probablemente fácilmente puede haber presentado un síncope, tanto por la isquemia como por el bloqueo auriculoventricular. Entonces acá tenemos dos patologías, tanto bloqueo de alto grado como un paciente con isquemia. Este es un síncope de altísimo riesgo y tenemos que tratarlo como tal. O sea, tenemos que más que nada tratar la isquemia, tratar el infarto con supra. También tenemos los bloqueos, no solamente los bloqueos auriculoventriculares, que en general son los que son más llamativos. ¿No? Que, por ejemplo, si el paciente tiene un bloqueo
trifascicular, por ejemplo, un bloqueo AB de primer grado, como en este caso, con un bloqueo completo de rama derecha y un bloqueo izquierdo anterior, es un paciente que probablemente pueda progresar y hacer un síncope, o sea, y un síncope de alto riesgo, probablemente un paciente que va a requerir un marcapaso. Pacientes con bloqueos bifasciculares que son sintomáticos, o sea, paciente con un bloqueo bifascicular y que presenta un síncope, también un paciente que requiere estudio. Pacientes que tienen un bloqueo bifascicular, por ejemplo, un bloqueo completo de rama derecha con un bloqueo izquierdo anterior, pero un paciente asintomático, no es necesario tampoco hacer el estudio, a menos que se convierta en sintomático y ya presente síncope. Entonces, isquemia por un lado, y tenemos también los bloqueos, que pueden ser auriculoventriculares como bloqueos biotrifasciculares. Aquí tenemos un electrocardiograma que es bien característico del Brugada, síndrome de Brugada. Bueno, ¿qué es lo que es el síndrome de Brugada? El síndrome de Brugada es una canalopatía de los canales de sodio. Y al afectar los canales de sodio en general, lo que hace es afectar la despolarización ventricular y hacer un ensanchamiento del QRS. Este patrón es bien característico del electrocardiograma, que es un electrocardiograma en aleta tiburón. Si se fijan, tiene una morfología tipo bloqueo de rama derecha, con un supranivel que en general es mayor a 2 milímetros y que tiene que el ST es descendente, como una aleta tiburón. Perdón. Es descendente como una aleta tiburón con T negativa, sobre todo en B1 o B2. Este patrón de Brugada tipo 1 tenemos que saber reconocerlo, sobre todo en pacientes, tenemos que ir a buscarlo dirigidamente, sobre todo en pacientes que consultan por síncope. Tipos de Brugada tenemos tipo 1, 2, 3. Tipo 2 y tipo 3, el electrocardiograma por sí solo no es diagnóstico, pero un paciente con síncope y un patrón de Brugada tipo 1, un paciente que tiene altísimo riesgo. Estos pacientes tienen un 50% de mortalidad a 2 años y generalmente son pacientes jóvenes. Entonces es muy importante que reconozcamos que tenemos que ser capaces de reconocer este patrón. ¿Y cuál va a ser el tratamiento muchas veces de estos pacientes? Va a ser la instalación de un desfibrilador, que eso es una intervención que ha demostrado que mejora la sobrevida de estos pacientes. Pacientes que presentan preexcitación, por ejemplo, un Wolff Parkinson White, ¿cómo lo podemos reconocer? Pacientes que tienen un PR corto con un QRS ensanchado, con una onda delta. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Muchas veces pueden presentar, por ejemplo, fenómenos arrítmicos, como por ejemplo una fibrilación auricular y generar una fibrilación auricular preexcitada, que estos, incluso pacientes que tenemos que una cardioversión eléctrica, son pacientes que la mayoría de las veces van a estar inestables, porque van a estar conduciendo tanto por el áspara específico, como también por la vía común, por el nodo. O sea, vamos a tener distintas morfologías, va a ser un electro bastante loco que tenemos distintas morfologías de QRS y un electrocardiograma que está extremadamente rápido con frecuencia sobre 200 muchas veces. Y eso sí genera una estabilidad dinámica, hemodinámica y puede presentar síncope. Entonces son pacientes de altísimo riesgo. Pacientes, ¿qué otra patología también se puede presentar con síncope? La miocardiopatía hipertrófica. Tenemos distintos tipos de miocardiopatía hipertrófica, tanto septal como, por ejemplo, también puede ser anterolateral. ¿Cómo lo podemos identificar? El electrocardiograma no siempre lo descarta completamente, pero aquí también por eso es tan importante preguntar por la historia de síncope en ejercicio. Estos pacientes, cuando aumentan la frecuencia cardíaca, en general no alcanzan a tener un adecuado llene ventricular y eso genera una caída del gasto cardíaco y genera episodios de síncope que pueden ser incluso con muerte súbita. ¿Cómo se identifican? Más que nada, criterio de crecimiento de cavidad izquierda y, por ejemplo, podemos ver también en algunos casos unas ondas Q, porque la diferencia de las ondas Q de la miocardiopatía hipertrófica o, por ejemplo, las ondas Q isquémicas es que en general se llaman como en DAGA, que miden menos de 40 milisegundos. Entonces, si tenemos un paciente que consulta por síncope y tiene ondas R altas o tiene criterios de crecimiento de cavidades, por ejemplo, con este caso con T negativa o signos de sobrecarga, es bien probable, por ejemplo, que pueda tener una miocardiopatía hipertrófica. Y en este caso, por ejemplo, en este electro, también aquí podemos ver esas ondas Q, por ejemplo, en B5, B6, que si se fijan, son bastante angostas comparadas con las ondas Q isquémicas, que son en general miden más de 40 milisegundos. En estos casos miden menos de 40 milisegundos. Son ondas Q en DAGA y tienen criterios de crecimiento de cavidad izquierda. Y ahí podemos usar distintos criterios, como por ejemplo el zócalo, ABL más de 11 milímetros, etcétera, etcétera, criterio electrocardiográfico. Y por ejemplo, esto es un video bien clásico más que nada de por qué es importante de reconocer a estos pacientes. Muchos casos de muerte súbita durante el ejercicio y en muchos casos que uno busca noticias, por ejemplo, en el fútbol, y muchos jugadores que han fallecido jugando y después en la autopsia se ve que en realidad estos pacientes tenían una miocardiopatía hipertrófica. Hay, por ejemplo, otro video que incluso el mismo jugador de fútbol tiene un desfibrilador y se ve cuando hace la descarga. Y en general eso le salva la vida.
pero es una causa de síncope en ejercicio. Y por lo tanto, si por ejemplo no tengo acceso quizás a hospitalizar a mi paciente o que tenga un estudio inmediato para descartar si es que no tengo una miocardiopatía hipertrófica, el paciente tiene indicación de reposo absoluto hasta no tener un estudio por lo menos con un ecocardiograma. O sea, el paciente no puede hacer actividad física, tiene una contraindicación de hacer actividad física, ya que haciendo actividad física el paciente puede presentar un episodio de muerte súbita. Este diagnóstico es un poco más complejo, es bastante complejo el electrocardiograma, y esto es una miocardiopatía que se llama la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. ¿Cómo reconocerlo en el electrocardiograma? La verdad es que no es fácil, y por eso es que tenemos que ser sistemáticos y ir a buscarla dirigidamente. ¿Y cuál es el patrón? En general el hallazgo más específico es tener, si se fijan hay una deflexión en B1, B2, que tiene como una pequeña melladura en el QRS. Primero viene el QRS normal y después tiene una pequeña melladura. Esa pequeña melladura se llama onda épsilon. Es poco sensible, pero un hallazgo bien específico, el paciente puede presentar una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. ¿Y qué es lo que es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho? Al final el miocardio tiene una infiltración grasa y una miocardiopatía que en general es la segunda causa de muerte, es la segunda causa de muerte súbita en pacientes jóvenes menores de 35 años, lo que no es menor. También genera ondas T negativas. Este hallazgo es más sensible, pero menos específico. Genera ondas T negativas en general en la pared antero-septal. ¿Y por qué muchas veces estos pacientes pueden presentar también episodios sincopales? Además de su miocardiopatía infiltrativa, tienden a ser taquicardias ventriculares del tracto salida del ventrículo derecho. Es una taquicardia ventricular bien característica de los pacientes con displasia ritmogénica, que no es la clásica taquicardia ventricular monomorfa que uno ve porque tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda. Y bueno, eso los dejo ahí invitados para que ustedes revisen después los criterios de taquicardia ventricular, pero en general estos pacientes tienden a hacer este tipo de taquicardias ventriculares. Hay que ir a buscarlo dirigidamente, no es un diagnóstico fácil de hacer y por eso tenemos que ser sistemáticos en ir a buscar estas causas. Y lo otro son los pacientes que tienen un síndrome de QT largo. El síndrome de QT largo en general, cuando hablamos que tienen mayor riesgo de presentar una torsión de punta, pacientes con un QT corregido mayor de 500 milisegundos. ¿Ya? Forma al ojímetro ver si tiene un QT largo, una vieja técnica más que nada, ver entre ambos RR. Si yo tengo RR y hago una línea a la mitad, en general el QT debiese estar antes de esa línea. ¿Ya? Por ejemplo acá, si hago una línea imaginaria entre los dos RR de los QRS, acá podemos ver que la T, el QT, está sobre o incluso pasado la línea. Entonces ahí al ojo uno dice, ya tiene un QT largo. Y ahí uno lo puede calcular dirigidamente. ¿Y por qué? Porque estos pacientes son un fenómeno de R sobre T y pueden generar torsión de punta. Entonces también es un ritmo de paro y los pacientes pueden presentar tanto síncope como muerte súbita. Hay que buscar también las causas reversibles que te pueden generar QT largo, como por ejemplo hipomagnesemia, hipocalcemia, pueden generar un QT largo. Y hablar un par de palabras más que nada de las herramientas predictivas. La más conocida, yo diría que el score más conocido como una herramienta predictiva y estratificadora de riesgo en síncope es el score de San Francisco, o el CHESS, que lo conocemos. Pero si nos fijamos más que nada qué es lo que mide, pregunta por historia de falla cardíaca congestiva, dificultad para respirar, que el paciente esté hipotenso o que tenga un electrocardiograma normal. Y la verdad es que según todo lo que conversamos, si el paciente está hipotenso o tiene un electrocardiograma normal o tiene falla cardíaca, nosotros no lo vamos a mandar para la casa, o sea, ya inmediatamente es un síncope de alto riesgo. Y también tenemos el OS, el que en general habla, que le suma puntaje, por ejemplo, a los pacientes mayores de 65 años, pacientes que tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, pacientes que tienen síncope sin síntomas prodrómicos, un electrocardiograma normal. Ahora, ninguna de estas herramientas son muy buenas, en general no superan el 90% de sensibilidad, o sea, tampoco tienen un buen valor predictivo negativo para justificar riesgo y decir, pero este paciente lo mando tranquilo para la casa. Y lo que no me gusta mucho tampoco el San Francisco, más que nada, es que te hace tomarle un recuento, un hemograma a todos los pacientes, tenemos que tener un hematoclito. Por lo tanto, en general son bastante lógicas estas herramientas, o sea, son cosas que nosotros las preguntamos y está dentro de nuestra estratificación de riesgo que les presenté más que nada en esta presentación. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que quiero que sigan para la casa? Un paciente con lipotimia es el mismo espectro de patología del paciente con síncope y el paciente que tiene una muerte súbita. Tenemos que enfrentarlo de la misma forma. O sea, el paciente quizás tuvo una presentación clínica que fue un poco más leve, tuvo la sensación de necesidad de desmayar, pero mi enfrentamiento tiene que ser igual que un paciente que consulta por síncope.
Y el enfrentamiento, más que nada, basado en estratificación de riesgo. No ir a buscar un diagnóstico dirigido, sino que hablar de estratificación de riesgo. Entonces, un paciente que tiene signos vitales normales, una historia clínica que no es de riesgo, síntomas que no son de riesgo, tiene un electrocardiograma normal, yo lo podría mandar para la casa. Y lo más importante, y si lo repito muchas veces, que para dar de alta a un paciente con síncope, sí o sí el examen que tengo que tener es un electrocardiograma y tiene que estar normal. Y tengo que ser sistemático en buscar todas las cosas que conversamos, todos los puntos que comentamos. Acá les dejo este código QR, que en realidad hay dos revisiones, una revisión que es muy buena, que es un IMP de síncope, y también les dejo otro que habla del electrocardiograma en el paciente con síncope. Yo creo que con esas dos revisiones es más que suficiente para poder enfrentar a pacientes con síncope en servicio de urgencia. Eso, no sé si tienen alguna duda, consultas. Hay algunas preguntas en el chat. A ver, las vamos a ver al tiro. Ya, a ver, entre los antecedentes de muerte súbita, ¿incluye la muerte súbita en el lactante? Mira, la verdad es que no. Ya tenemos otras causas de muerte súbita en el lactante, así que no, en general no me refiero a eso, me refiero generalmente a muerte de causa desconocida en pacientes, en familiares directos menores de 50 años. A eso, ese antecedente es más pesado. Por ejemplo, un hermano de 35 años que tuvo, por ejemplo, un episodio de muerte súbita o falleció por una causa desconocida, esos pacientes sí lo contamos como un paciente que tiene más riesgo. Ahora, ya era otra pregunta. ¿Una lipotimia asociada a ejercicio se considera de mediano alto riesgo al igual que el síncope? Sí. Como lo dejé en las conclusiones, la lipotimia se enfrenta igual que el síncope. O sea, el enfrentamiento clínico es el mismo. O sea, si tiene una lipotimia en el ejercicio, puede ser que el paciente pueda tener, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, y sí lo considero como un síncope o una lipotimia que sí es de alto riesgo. Así que el enfrentamiento es básicamente el mismo, la lipotimia, que el síncope. El mero hecho de ser adulto mayor da indicadores de riesgo, es decir, nunca se debe dar de alta a un adulto mayor con cuadro de síncope. Y esa es una muy buena pregunta, y una pregunta incluso que a todos yo creo que nos cuesta un poquito cuando los pacientes son adultos mayores que consultan por síncope. Generalmente uno dice riesgo bajo, sabemos quiénes son esos pacientes, o sea, que, como les comentaba, pacientes con riesgo alto también lo sabemos, pero está ese subgrupo de pacientes que son pacientes sobre 65 años, que por ejemplo tienen una historia que puede ser sugerente de un síncope neuromediado, que no tienen historia de riesgo, pero el paciente, por ejemplo, sí tiene antecedentes cardiovasculares. Y en general la conducta, por lo menos la conducta la revisión que les mando, la conducta que sugieren es observar a estos pacientes, y muchas veces van a requerir mayor estudio. Si se estudia la urgencia o no, ahí depende un poquito del criterio clínico, y en general estos pacientes sí yo les tomaría, por ejemplo, ver que no estén con anemia, y estos pacientes sí, por lo menos muchas veces yo ampliaría el estudio. Ampliaría el estudio quizás con un Holter y con un ecocardiograma, ver que no tengan alguna alteración estructural. Esos pacientes de riesgo moderado, y dependiendo un poquito del centro donde uno esté, uno podría plantear observarlos clínicamente, dejarlos hospitalizados, o hacer un seguimiento clínico estricto si es que el paciente tiene las condiciones también de reconsultar en caso de. Y está el resto son los pacientes de riesgo alto, pero solamente por la edad, en general no. Solamente por la edad por sí solo no, sino que la edad va asociada a otras cosas. O sea, que el paciente solamente tenga, por ejemplo, 66 años, pero tenga una historia bastante benigna del síncope. Por ejemplo, un síncope probablemente al ponerse de pie, un síncope con síntomas neurodegenerativos como neuromediado, sin antecedentes de sangrado, es un paciente que probablemente sea un riesgo que ya no va a ser bajo por la edad, va a ser un riesgo moderado, y quizás va a requerir un poco más de estudio, como por ejemplo un ecocardiograma y un Holter de ritmo, y ahí depende un poquito del centro donde esté, quizás lo puedo hacer ambulatorio, lo puedo hacer hospitalizado. Pero ese es un paciente complejo, yo diría que ese es un paciente complejo, y muy buena tu pregunta. ¿Qué indicaciones le doy al paciente que se da de alta? Pregunta de Sebastián Zúñiga. Lo más importante yo diría que es la educación, decirle a los pacientes que esto es una patología que es bastante frecuente. Hay que explicarles que en realidad hasta el 50% de la población alguna vez en su vida presentó un episodio de síncope, y contarle más que nada los síntomas de riesgo. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene dolor torácico, tiene cefalea ictal, tiene dolor abdominal súbito, tiene signos de hemorragia, signos de melena, el paciente vuelve a consultar a urgencia de todas maneras. Yo diría que lo más importante es educar al paciente de los síntomas de alarma para que reconsulte. ¿A quién le haría un TIL test? Yo creo que eso ya se escapa un poquito de las competencias nuestras de hacer estudio dirigido. Esto ya es
Nuestro objetivo en la urgencia es una estratificación de riesgo. Quizá esto ya queda para pacientes que tienen síncopes que son recurrentes. Por ejemplo, pacientes con sospecha que tengan síncopes neuromediados, pero que ya tienen repeticiones y que esto ya está generando algún problema en su calidad de vida. Y eso es un examen que no es tan disponible en todos lados y tampoco me imagino que debe ser barato. Y yo creo que eso ya va a resorte la especialidad de definir si es necesario hacer un TIL test o no, por ejemplo, un cardiólogo. Y ver quizás si que va a tener algunas medidas terapéuticas después, por ejemplo, en pacientes que tienen síncope de repetición. Pero no lo tomaría de regla a todos los pacientes. Si sospecho neuromediado, ¿lo envió el neurólogo a la primera vez? No, no, para nada. O sea, más que nada son los clásicos síncopes que uno piensa que son síncopes vasovagales y que pueden ocurrir en algunas circunstancias. Como lo mismo que comentábamos, o sea, es un paciente que tiene síncope a repetición, por ejemplo, y que no tienen características de un síncope de alto riesgo, claro, en esos casos muchas veces uno podría plantear derivar a algún especialista cardiólogo en general, más que nada para el estudio del síncope, y seguir más que nada el estudio, quizás ella con un juego el telegrama, a ver si es que le hace un tiltest, si que es síncope a repetición, u otro estudio. Otro estudio más complejo en realidad, pero nuestro rol en la urgencia va a ser estratificar el riesgo, no llegar al diagnóstico del tipo de síncope. Sino, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Muchas veces vamos a estar entrampados pidiendo un montón de exámenes y de forma innecesaria al final, no vamos a saber tampoco interpretarlo. Y nos va a complejizar de alguna manera. Eso genera también un estrés para nosotros muchas veces cuando tratamos de buscar cuál es la causa de algunas patologías. O sea, como que uno está de alguna manera seteado cuando uno sale del pregrado de tratar de buscar un diagnóstico y quedarse con un diagnóstico y dar de alta al paciente con un diagnóstico preciso. La verdad es que eso no siempre es posible en la urgencia y uno, básicamente, nuestro enfrentamiento se basa en estratificar el riesgo. Algunas veces vamos a poder llegar al diagnóstico, algunas veces no. Quizás podemos pensar que es más probable que sea un síncope neuromediado, pero yo me quedo con la tranquilidad que es un paciente que no tiene características de riesgo y que el paciente no va a presentar una muerte súbita, que al final es lo que queremos, que es lo que no queremos que pase. ¿Se envaría la presentación? Sí, no hay problema. Yo la puedo subir les voy a dejar el QR para que y lo voy a subir ahí, que sea un drive, lo voy a subir también el PowerPoint para que lo tengan. Francisca Concha, ¿cómo suele ser la historia de la ruptura de un aneurisma? Bueno, ahí en general es una historia bien trágica la mayoría de las veces. O sea, mira, siempre cuando uno habla de patología aórtica aguda piensa que el paciente puede llegar siempre hipotenso y no, puede ser un paciente, un tercio está hipertenso, un tercio está normotenso, un tercio de los pacientes está hipotenso, pero en general cuando hablamos de un paciente que presenta con síncope y una patología aórtica aguda, un paciente que el síncope se acompaña de algo más. Por ejemplo, el paciente presentó síncope y tiene un déficit neurológico focal. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que con síncope con un déficit neurológico tiene una patología aórtica aguda, quizás se disecó hacia arriba, disecó las carótidas y eso está generando un déficit neurológico. Y muchas veces en el estudio, un código stroke, el paciente tenía dolor torácico y síncope, uno se encuentra con el angioTAC que realmente tenía una patología aórtica aguda y está disecado. Entonces, síncope más otros síntomas de riesgo, como por ejemplo dolor torácico tal o dolor torácico, síncope más dolor dorsal, síncope más dolor abdominal, síncope más focalidad neurológica, en general uno tiene que pensar que podría ser una patología aórtica. Y hay que buscarlo dirigidamente. Entonces es un síntoma de riesgo que sí va a requerir mayor estudio de la urgencia. ¿Cuál es el síncope más frecuente en los adultos mayores? Buena pregunta también. En los adultos mayores, bueno, ahí son los pacientes más complejos en realidad que enfrentamos con síncope. Me concentré, que estaba leyendo que de ahí le voy a dar acceso al drive para que todos puedan acceder, no me había dado cuenta de eso, para dejarlo público. Bueno, los adultos mayores en general también se suma harto el síncope ortostático, pacientes que muchas veces están deshidratados o presentan, por ejemplo, alguna hemorragia oculta, y yo diría que lo más importante en los adultos mayores es la polifarmacia también y los fármacos de nuevo inicio, por ejemplo, muchas veces pacientes antihipertensivos con efecto alfa, pacientes pueden generar el síncope ortostático en los adultos mayores, que se presenta también más frecuente, y también donde son pacientes que tienen mayor cantidad de patologías, también es más frecuente en los adultos mayores, por eso es que uno dice que son de mayor riesgo, que además del síncope ortostático, son pacientes que pueden presentar síncope cardiogénico. Y es por eso más que nada que eso ya le suma puntitos, por ejemplo, en los scores de riesgo en paciente adulto mayor. Y como la pregunta que nos habían hecho antes también, que claro, solamente por ser adulto mayor va a ser un síncope de alto riesgo, no. Si un síncope que pareciera ser muy neuromediado, con síntomas neurovegetativos en relación, por ejemplo, a calor, se está duchando y tuvo un episodio de hipotimia o síncope,
sin ningún síntoma de riesgo, ahí queda como ese riesgo moderado donde uno dice, chuta, tengo la posibilidad de estudiarlo hospitalizado y monitorizarlo y quizás hacerle un estudio un par de días aquí en hospitalizado. Si no tengo la posibilidad, va a ser un paciente que igual le va a completar el estudio quizás ambulatorio con un ecocardiograma o con un holter de arritmia. Leonardo Cisternas. Si un paciente se desploma y comienza a tener movimientos tónico-clónicos, ¿la presencia de estos descarta un paro? Muy buena pregunta. La verdad es que no. Muchas veces los paros, no sé si a alguno de ustedes le ha tocado ver un paro intrahospitalario, o sea, cuando el paciente se para, bueno, a mí sí me ha tocado ver, por lo menos en la urgencia, lo pasan muchas veces porque el paciente está convulsionando y te encuentran casi criminal cuando lo empieza a masajear el paciente, claro, donde el paro lo presenta al frente tuyo, muchas veces tú con el masaje activa el flujo sanguíneo cerebral, el paciente incluso puede tener movimiento. Pero sí, eso es muy buena pregunta. En general, así como vimos en los videos, se ven los paros. O sea, dentro de nuestra acción primaria, un paciente comprometido con conciencia, y qué es lo que uno va a hacer primero cuando un paciente tiene compromiso con conciencia, que el paciente no responde, voy a ver si tiene pulso. Así que muy buena tu pregunta. En general, sí, los pacientes con un paro pueden presentarse con movimientos clónicos o movimientos tónicos clónicos por caída del flujo sanguíneo cerebral. Así que está dentro de nuestros diagnósticos diferenciales y ahí hay que ir a ver que el paciente esté respirando, que el paciente responda o el paciente tenga pulso. ¿Ya? Si el paciente tiene pulso y la convulsión es, bueno, ahí tenemos que ir viendo si es una convulsión realmente o un síncope. Ahí lo vamos a ver más que nada. Pero siempre, el paciente no responde, parte del algoritmo de la ACLS, el paciente no responde, tiene pulso o no tiene pulso. Y ahí si lo manejamos con un paro o no. Ya, el espectador anónimo. Cuando hacemos ecocardiograma en urgencia, ¿la prueba de hiperestación activa tiene algún rendimiento? Mira, en general nosotros el ecocardiograma en la urgencia, nosotros no hacemos ecocardiograma formal en la urgencia. Como urgenciólogos en general, hacemos protocolos de ultrasonido que nos ayudan a algunos enfrentamientos diagnósticos. Por ejemplo, un paciente que llega con un choque indiferenciado, yo le hago un protocolo RATCH, más que nada para tratar de identificar cuál es la etiología del shock, si es un choque hipovolémico, obstructivo, un choque cardiogénico. Un paciente que llega con politrauma, yo le hago un protocolo IFAST más que nada para ver si es que tiene líquido libre peritoneal o tiene líquido libre pericárdico, tiene neumotórax. En general nosotros no hacemos ecocardiograma en la urgencia y nuestra herramienta ahí más cercana quizás va a ser el tema de hacer un electrocardiograma como lo comentaba para estratificar riesgo. ¿Ya? Y cuando hablo de hacer un ecocardiograma yo hablo más que nada de estos pacientes que son de riesgo moderado que uno lo va a hacer en ambulatorio porque los de alto riesgo todos se van a hospitalizar y ese estudio va a continuar probablemente por la unidad intermedia o cardiología. Así que eso, ahora uno pudiese hacer una prueba de ortostatismo, más que nada el paciente acostado, paciente supinar y ver si hay una diferencia de más de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Uno podría hacerla también más que nada como parte del examen físico. Pregunta de Javier Jara. Más o menos cuánto se demora en instalar marcapasos o desfibrilador en un paciente de alto riesgo. O sea, un paciente de alto riesgo, un paciente que tengo que hospitalizar. Eso es lo primordial, ¿no? En general, porque todas estas patologías te causan muerte súbita. Son pacientes que va a llegar en su peor espectro de la enfermedad, que tiene riesgo que el paciente se muera dentro del próximo año. Por ejemplo, si tiene un Brugada tipo 1, yo el paciente lo tengo que hospitalizar o lo tengo que derivar a un centro que tenga la capacidad de monitorizar al paciente y de instalar un DAI. Así que es un paciente que tiene que tener por lo menos la evaluación de un especialista. Si un paciente con miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, que sospecho un electrocardiograma con miocardiopatía hipertrófica, es poco probable que se vaya para la casa. Y si que se va para la casa, un paciente que tiene que tener reposo absoluto. O sea, el paciente no, no absoluto, el paciente no puede hacer ejercicio, tiene una contraindicación absoluta de hacer ejercicio, porque el paciente se puede morir haciendo ejercicio. Entonces, en general, estos pacientes se hospitalizan y uno los deriva a un centro de mayor complejidad, o si está en un centro de mayor complejidad, un paciente que tiene que tener una evaluación por un especialista. Pero en general eso depende del centro. Más que nada, cuánto tiempo se dará. Pero a lo que voy es que si el paciente tiene un electrocardiograma o una historia de alto riesgo, un paciente que se tiene que quedar hospitalizado y monitorizado. Ya, a ver, en el caso del papá, que un papá presente está diagnosticado con un Wolff Parkinson White, ¿le recomendaría a los hijos de la familia hacerse un electrocardiograma de rutina? Sí, yo creo que todas estas patologías, por ejemplo, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, pacientes con síndrome de Brugada, o que alguien haya presentado muerte súbita o que tenga una preexcitación, en general tienen algún componente de transmisión genética y un electrocardiograma, un examen que es fácil y barato de hacer, rápido de hacer, y en general sí sería una buena recomendación, una buena práctica, por lo menos que lo tomen los familiares directos. Cristóbal Pizarro. A ver, ¿todo síncope asociado a arritmia se considera como riesgo elevado?
A ver, me causa duda lo que sería una FA tratada, que sería una arritmia controlada, por decirlo de alguna manera. Ya, si tú, por ejemplo, ya, una FA tratada, pero en general yo me refiero a que una arritmia que te genera un síncope. O sea, no es una FA común y corriente que está a 120 por minuto, quizás un poquito rápida y listo, sino que una FA que fue capaz de generar un compromiso hemodinámico, fue una FA que te generó una disminución de tu flujo sanguíneo cerebral y te generó un síncope. Entonces, en ese contexto de una fibrilación auricular, sí ya aumenta el riesgo. Y sí, en este caso, sí sería un paciente con, probablemente, si tiene una fibrilación auricular asociada a un síncope, es un paciente que es cardiópata. O sea, por ejemplo, tiene una FA 150. Si por ejemplo, alguno de nosotros nos da una FA 150 por minuto, es poco probable que nos genere algún compromiso hemodinámico. Pero quizá un paciente cardiópata que ya tiene un gasto bajo, si yo le sumo una frecuencia cardíaca elevada, sí puede generar síncope y es un paciente que ya es un cardiópata. Entonces ya inmediatamente un paciente que sí es de alto riesgo. Que sí, un paciente que tiene síncope en contexto de una FA sí es de alto riesgo. ¿Se debe estudiar la lipotimia en adulto mayor? Lo mismo que habíamos conversado. O sea, la lipotimia es como un síncope. O sea, se estudia como síncope con todas las directrices que nosotros conversamos en la presentación. ¿Cuál es a ver, Camila Urrutia me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre desmayo y el síncope? Buena pregunta ahí, más que nada. El desmayo yo diría que es más similar a la lipotimia, que es como la sensación de que me voy a desmayar. Ya alcanza a tener, o sea, más que nada la jerga popular desmayo, el nombre técnico más lipotimia. Y el síncope, en general, la gente no lo reconoce tanto como patología como el desmayo. Generalmente cuando hablan de desmayo yo diría que se refieren más a la lipotimia, pero por eso es importante preguntar a qué se refieren con desmayo cuando consultan por eso. Pero de todas maneras el enfrentamiento va a ser el mismo. Pero desmayo yo diría que sería más como lipotimia y síncope como síncope propiamente tal. Aunque ambos son parte del espectro de la misma patología y se van a estudiar de la misma forma. ¿A qué pacientes se les puede hacer una prueba de mesa inclinada u otras para inducir el síncope? Bueno, lo mismo que habíamos conversado, en general, esos son pacientes, nosotros desde la urgencia no le vamos a pedir la prueba de la mesa inclinada de forma ambulatoria a los pacientes, a lo más quizá un ecocardiograma y un Holter de arritmia, y eso es algo que ya yo creo que queda a disposición del especialista que lo vean de forma ambulatoria. Son pruebas que no muchas veces son baratas, son difíciles, no están ampliamente disponibles. Y en general, por el porcentaje de la población que tiene un síncope, que como lo conversamos, hasta 20 hasta un 50% puede presentar alguna vez en su vida un síncope, no todos se estudian, sino que son pacientes que en general ya te está generando un poquito de deterioro en la calidad de vida y ya estás teniendo síncopes que son a repetición, pero síncopes de bajo riesgo. Eh, y ya quizás sería más importante estudiar dirigidamente cuál es la causa precisa que está generando el síncope. ¿Qué pasa con la disautonomía? Bueno, eso es la disautonomía, un poquito lo que hablamos con los síncopes que son neuromediados, que son pacientes que tienen síntomas neurovegetativos muchas veces y pueden presentar episodios de lipotimia o síncope. Es básicamente eso, va dentro de esa categoría, por eso a lo mejor se nombra mucho, pero es un síncope que es de bajo riesgo, muchas veces pueden tener síntomas prodrómicos, como que me mareo, de repente me empiezo con sudoración y me caigo al piso y tengo síncope. O tengo la sensación de lipotimia, como que me voy a desmayar, pero alcanzo a sentarme, a levar mis piernas y se me pasa. Pero eso es más que nada asociado a síncopes que son más neuromediados, pacientes que están largos tiempos de pie, o que tienen algún estímulo emocional fuerte, o que ven sangre, o que lo están pinchando, lo están vacunando, o están donando, van a presentar un síncope. Eso, no sé si tiene alguna otra pregunta. En pacientes con síncope a repetición con profesiones de riesgo, ¿cómo lo manejo para que sea visto de forma rápida por un especialista? Ya, como te refieres, por ejemplo, como que estén pacientes que manejen o que estén alto tiempo de pie, claro, ahí ya sería algo que está comprometiendo quizás su calidad de vida. Y claro, la idea sería que la vea rápido un especialista y nosotros podríamos partir el estudio, como te comentaba, con un ecocardiograma, más que nada ver que no tengan alguna alteración estructural en el corazón y con un Holter de arritmia, y quizás dejarlos citados con un especialista. Ahora, claro, eso va a depender un poquito de dónde esté, de qué tan fácil sea el acceso a que lo vea un especialista. Muchas veces si estamos aquí en Santiago, la posibilidad de ser mucho más fácil. Si estamos en el sistema privado, quizás es más fácil aún de que lo vea un especialista. Si estamos en una clínica, quizás incluso el especialista pueda venir a evaluar la urgencia. Eso va a depender un poquito del centro donde nosotros nos encontremos.
pero estoy de acuerdo contigo. O sea, un paciente que tiene síncope a repetición o síncope que sí te genera alteración de la calidad de vida, en general ya sería prudente que lo derivara a un especialista independiente que sean de bajo riesgo, más que nada para hacer un estudio más específico y ofrecerle quizá alguna otra alternativa terapéutica. No sé si tienen alguna otra pregunta. Por lo menos en el chat no hay más preguntas, doctor. Súper. Muchas gracias entonces